Hola chicos, bienvenidos. La intención es trabajar otro punto de la Universidad Nacional. Este es el punto 68. Ya habíamos hecho el 66 y 67 que está en videos anteriores. Si no los has visto, entonces por favor entra abajo del video. Dejo el link de los otros dos. Bueno, la figura muestra una rampa muy lisa que se usa para subir paquetes pesados desde el suelo, una superficie horizontal que está a una altura h sobre el suelo. F es una fuerza constante, ¿vale? Entonces ya habíamos hablado de esto. La intención es subir el bloquecito, para eso se utiliza la fuerza y la polea y el plano inclinado. Entonces vamos a ver qué nos preguntan. Si el paquete sube con aceleración constante de valor a, entonces es correcto afirmar que se cumple. Entonces nos están dando cuatro ecuaciones de opción, ¿cierto? Entonces hay que ver cuál es la que nos sirve, ¿vale? Entonces, esto está relacionado con la segunda ley de Newton, que es la ley de la dinámica, la cual nos dice que la suma de las fuerzas es que si el cuerpo se mueve con aceleración constante, la suma de las fuerzas tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces, eso es hacer un análisis vectorial. Entonces vamos a ver cómo sería ese análisis. Ese análisis lo hacemos teniendo en cuenta o armando un plano cartesiano con respecto al bloque, porque es a él es sobre quien están actuando las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos sobre el bloque? Tenemos la normal debido al plano, ¿cierto? Tenemos la fuerza, que esa fuerza es debida a quien está girando, a quien está tirando. Y ya sabemos que lo que hace la polea es que le cambia la dirección, más la magnitud es la misma. Y tenemos el peso. Esas son las tres fuerzas que actúan. Sabemos que no hay fuerza de rozamiento, pues porque dice que es una superficie, una rampa muy lisa, entonces eso hace que no aparezca rozamiento. Igual entre las ecuaciones no aparece nada de rozamiento, entonces entendemos que va por ahí, vamos bien. Bien, entonces ya con esto podemos cuadrar nuestro diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre ya sabes que es cuadrar en un plano cartesiano las fuerzas que actúan. Entonces, ¿qué fuerzas actúan? Tenemos la normal, ¿cierto? Tenemos la fuerza y tenemos el peso. Ahí están los tres vectores. Ahora aparece masa por grado seno teta en la componente en x y masa por grado coseno teta componente en y. Entonces ya te voy a mostrar de dónde sale eso. Para poder entender esa parte, lo que uno hace es ver esta parte como un triángulo rectángulo. Vamos a bajarlo por acá, le vamos a dar un zoom y vamos a tratar de entender por qué aparecen ellos. Entonces vemos que esta parte es el peso, ¿cierto? Masa por grado. Esta va a ser la componente en y esta va a ser la componente en x. Entonces la intención es por qué ahí colocamos masa por gravedad seno de teta y por qué en la componente en y colocamos masa por gravedad coseno de teta. Pues básicamente esto es un triángulo rectángulo, y como es un triángulo rectángulo debemos trabajar con razones trigonométricas, y dependiendo del ángulo pues uno toma si es cateto opuesto o es cateto adyacente. Lo importante que debes entender es que siempre donde esté el ángulo, el que esté al frente se llama opuesto. O sea que aquí está, y el que está al frente sería la componente en x, ese sería el opuesto, ¿sí? Y eso permite trabajar con esto. Entonces mira, por ejemplo, en este caso alfa está acá, el que está al frente sería el cateto opuesto, ¿cierto? Si este es el cateto opuesto, hay una razón trigonométrica que dice que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, el coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente es cateto opuesto sobre adyacente, pero dependiendo del ángulo. ¿Listo? Entonces, si eso es así, nosotros nos vamos a quedar por ahora con el seno. Entonces, pues es de teta. Aquí aparece alfa, pero bueno, estamos trabajando con teta. Entonces, ¿qué pasa ahí? El opuesto es el que está al frente del ángulo, o sea que sería la componente en x. O sea que la componente en x iría por acá. Y la hipotenusa ya sabemos que es el peso. ¿Listo? Entonces, a ver, haciendo eso, entonces nos va a quedar que seno, ¿cierto? Seno de teta es la componente en x, porque es el opuesto, sobre la hipotenusa, que sería esta, el peso, ¿cierto? Y despejo la componente en x. Entonces esto que está aquí dividiendo pasa a multiplicar y me va a quedar la componente del peso en x es igual al peso por el seno de teta. Y recordando que el peso es la masa por la gravedad, entonces lo reemplazo y me quedaría que el peso en x es masa por gravedad por el seno de teta. Entonces por esa razón ahí aparece la masa por la gravedad por el seno de teta. Haciendo un análisis parecido, sí, vamos a encontrar la otra componente, porque masa por gravedad coseno de teta. Pues ya vimos en la tablita que el coseno es con el adyacente. Este, como está pegadito, va a ser adyacente, ¿cierto? Entonces nos vamos a quedar cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, ¿qué nos queda? Coseno de teta, cateto adyacente sería la componente en y, sobre la hipotenusa, que sería el peso. Y hacemos de nuevo lo mismo. La componente del peso, como está dividiendo, pasa a multiplicar
dividiendo pasa a multiplicar y quedaría componente en y es igual al peso coseno de teta. Y recordando de nuevo que el peso es igual a la masa por la gravedad, entonces ya queda que la componente en y es masa por gravedad coseno de teta. Entonces de ahí es donde aparecen ellos dos y ya estaría listo. Bien, ya lo tenemos. Ahora nos acordamos de que la suma de las fuerzas en x es igual a la masa por la aceleración, ¿cierto? Por eso es que en x se mueve y en y es igual a 0 porque en y no se mueve, ¿listo? Entonces ahí vamos a empezar a analizar que las fuerzas que actúan o a hacer la suma de fuerzas en x porque es donde se está moviendo, ¿cierto? Entonces en x, ¿quién está? Estaría la fuerza, pero esta fuerza es negativa porque va hacia la izquierda, más la masa por la gravedad, que es la componente del peso en x, ¿cierto? Que eso ya no lo analizamos. Estamos mirando solamente en x, ¿no? Solo en x. Igual a menos la masa por la aceleración. ¿Por qué menos? Porque si te das cuenta el bloque se está moviendo hacia el lado izquierdo, por esa aceleración tiene que ser, o el sentido de esa aceleración es negativo porque va hacia la izquierda. ¿Listo? Ahora, si te das cuenta, ninguna de las opciones aparece así como la tenemos. Entonces ahí aplicamos un truquito que es multiplicar a ambos lados por menos 1 y ya, voilà. Entonces ahí está. Entonces tendríamos que el menos más, más por menos menos y menos por menos da más y quedaría la ecuación. Y esta, pues, como te puedes dar cuenta, corresponde a la opción A. Y ya con esto vamos por terminado este ejercicio. Si te gustó, por favor, compártelo. Y cualquier duda o cualquier inquietud o si hay algún ejercicio que quieres que resuelva, pues déjalo dentro de los comentarios y apenas apenas yo lo vea o en lo más pronto posible, pues trato de dar solución. Vale, que estés muy bien, gracias por ver mis videos y hasta la próxima, bye.